Pyromania Medios, yo soy Abril Grago y hoy estamos en entrevista con un super dueto desde el sur de Latinoamérica, Chile. Ellos son José ahorita y en un ratito más se integrará Pablo Ferrera, integrantes de Los Desaparecidos. Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Abril, todo muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. No, pues gracias más bien a ti, a ustedes por su tiempo y por el espacio y pues vamos a estar platicando de su música, de los estrenos que tienen, de las giras. Pero para empezar, cuéntenme un poquito del comienzo de Los Desaparecidos. ¿Cómo comenzó este proyecto, esta banda? Mira, Los Desaparecidos inician por allá por el 2019, luego de dar pausa a un proyecto anterior, como te venía contando fuera de la cámara, con el que trabajamos cerca de 11 años, se llama Aiken, una banda que no estuvo acá en México también en varias oportunidades, en el Vive Latino, el 2013, en fin, en varias giras, incluso en Guadalajara, como te contaba en algún minuto, en el C3 estuvimos también tocando. Y luego de ponerle pausa a ese proyecto, definimos un descanso que duró, qué sé yo, casi un año. Y inevitablemente el que nace chicharra muere cantando, decimos nosotros en Chile. Como fue muy necesario retomar el tema musical y bueno, habían muchas inquietudes tanto en mi hermano como en mí de, de observar un poco lo que venía de nuestra familia, ¿no? Venimos de familia de folcloristas, mi padre es folclorista, eh, ganó el Festival de Viña en varias oportunidades, en fin, tiene como una historia linda con el folclore. Y se hizo presente esta rama musical en nosotros como observándola profesionalmente ya un poco más grande, digamos, después de pasar por este proyecto que te decía anteriormente. Y decidimos hacer una mezcla que es lo que hoy día presenta Los Desaparecidos, una fusión entre folk andino o sonoridades de folk andino con new wave de los 80 o rock latino, como rock en español, como quieran llamarlo. Muy bien, entonces dirías que una de tus influencias principales para comenzar en la música y sobre todo en el folclore sería tu familia, tu padre. Sí, sin duda es uno de los referentes principales bueno, en nuestra vida, en nuestro trabajo musical, como te decía, al venir de familia que hace música, la música era parte de nuestra niñez desde los fines de semana, cantando con los primos, hasta aprender a tocar una guitarra, en fin, o ver a mi padre en el Festival de Viña, ganarlo, era como parte de lo cotidiano de la familia, digamos, dentro de lo normal que es hacer música. Sí. Claro, o sea, creciste en un ambiente muy musical. Y bueno, ¿cómo empieza esta idea creativa de fusionar géneros que, vaya, son un poco distintos, que es el folk, o elementos como de los ochentas o el new wave? Bueno, hay una inquietud, ¿no? Eh, habían muchos dibujos animados ochenteros que me gustaban cuando niño, que me llamaban mucho la atención, como uno que no sé si se pasó acá en México, que se llamaba Espartaco. Era muy atractivo y era una cosa que siempre me marcó mucho, que sentía yo que había cosas andinas en el dibujo y cosas medias futuristas, pero de un futuro así medio retro, en fin. Creo que de ahí nace como una chispa, ¿no? De querer mezclar cosas o sonidos que pareciesen inmezclables en la mirada más ortodoxa, digamos, de la música, pero creo y sentimos genuinamente que la música no hay nada nuevo que inventar, sino que más bien hay opciones de mezclas que a lo mejor no se han observado, que no se han hecho y que nos gustó la idea de proponerla. Y bueno, también fue un desafío, ¿no? Porque uno puede tener una gran idea en mente, pero al momento de hacer la música te das cuenta si pega o no pega, porque a veces no te funciona o no sé, lo que suena de resultado no es lo que tú esperabas. Pero no fue el caso, la verdad es que fue un desafío muy interesante y nos sentimos muy cómodos cuando descubrimos la sonoridad que teníamos en mente, ¿no? Cuando empieza a aparecer esto de mezclar el charango con sintetizadores muy ochenteros o con samples, como lo hacía Depeche Mode en esa época. Eh, y bueno, y siempre con armonías vocales muy folk, ¿cachai? Entonces como que
apareció una sonoridad que nos llamó mucho la atención y que nos pareció una propuesta en el fondo y eso nos gustó mucho. Vaya, pues esa propuesta es algo muy interesante porque yo pienso que les ha creado una identidad musical, ¿no? O sea, Muchas gracias. escucha su música y pues ya sabemos que son Los Desaparecidos, ¿no? Muchas gracias, gracias. Es un piropo escuchar eso. Y bueno, hablando de los temas en cuestión, las letras que se relacionan mucho con la naturaleza, con la vida, la cultura, volviendo a las raíces, que pues es algo muy bello del ser humano. Entre los dos escriben las canciones, entre los dos las hacen musicalmente. ¿Cómo surge Sí, esta? sí, efectivamente, bueno, con mi hermano ha habido como, somos cuatro hermanos, sin embargo con Pablo ha existido siempre una fluidez sonora musical rápida entre ambos. Hay dialectos como que no necesitan de palabras como para que el otro entienda lo que el otro está sintiendo o desarrollando. Es difícil de explicar, pero en realidad es muy sencillo para nosotros el expresarnos musicalmente, como venimos desde pequeños con eso, es como parte del ADN, ¿te fijas? No es algo que haya que sentarse a pensar y ponerle muchas vueltas, te fijas como de lo que quieres hacer, sino que más bien se va sintiendo y en la creación va saliendo. Creo que a Pablo se le da muy bien porque tuvo la parte melódica, él tiene una sensibilidad melódica muy bonita, entonces empieza rápidamente a proponer cosas melódicas sobre las cuales yo empiezo a contraproponer y empieza a aparecer una plantita, ¿no? de algo. Luego en la parte lírica es un poco al revés, como que se me da muy bien a mí lo escrito y empiezo a escribir algo y se lo propongo de vuelta y él me lanza algo de vuelta que... Entonces sí, creo que el trabajo es sumamente compartido en cuanto a la parte creativa, no solo de la música, porque hoy día todo lo que está detrás de los desaparecidos lo hacemos nosotros, tanto los videos como las cosas que aparecen en las redes sociales, en fin la misma mezcla del sonido. Pablo, mi hermano, es ingeniero, entonces mezcla él el sonido de los desaparecidos. Yo te diría que lo único que tercerizamos normalmente o trabajamos con más parte del equipo es, bueno, el trabajo obviamente de management, también el trabajo de fotografía. Siempre nos gusta trabajar con un fotógrafo que nos ayude, que tenga una mirada, un punto de vista. Y también el mastering, que el mastering de todo este disco lo hemos hecho con un mismo gran amigo en Miami, en Estados Unidos, que se llama Chris Miller, que hace un trabajo muy fino, muy, muy bonito. Súper, entonces todo sale pues de manera muy orgánica, muy natural y aparte más o menos autogestión. Sí, sí, hay una producción interna, le decimos nosotros, también pensado de ese modo, ¿no? Porque veníamos del trabajo de un artista con cinco músicos en escena, con ingenieros, roadies, en fin, manager, era un séquito de seres humanos que siempre era complejo también de desplazar, de llevar a distintos lugares, caro de mover como concepto técnico, digamos. Entonces fue una de las premisas que nos pusimos al momento de armar Los Desaparecidos. Simplifiquemos, hagamos que la música sea más simple, que no sea sencillo llegar a algún lado, que no le cueste tanto dinero a un productor, porque en el fondo lo que quiere es ver el show y no toda la parafernalia que puede existir detrás. Claro, si el show lo permite y se puede armar algo más grande, obvio. De hecho, hoy día estoy trabajando con músicos mexicanos porque estamos un poco dividiendo el trabajo entre Pablo y yo. Pablo regresó a Chile hace muy poco, estuvimos de gira acá y luego regresó y yo opté por quedarme para poder hacer promoción acá de las nuevas canciones en México. Y ya estoy trabajando con una baterista mexicana, de hecho tenemos ensayo el lunes por primera vez. Ay, qué Así cool. que, sí, así que queremos ir integrando músicos mexicanos al equipo de trabajo. Obviamente estando acá en México lo hace más sencillo y además que hay grandes exponentes musicales aquí. ¿Ahorita te encuentras en México todavía? Sí, yo estoy en Ciudad de México aún y pretendo quedarme acá lo que resta del año para presentar este disco. En octubre estamos armando una nueva gira con Pablo que regresaría desde Chile, pero mientras tanto ya hay algunas fechas que voy a hacer, como te digo, con acompañamiento de músicos mexicanos. Muy bien, y bueno, en particular, ¿qué los motiva a escribir sobre estos temas de los que hablábamos, ¿no? La naturaleza y todo eso. Bueno, la verdad es que
hay una mirada como que yo siento que es así como, como sentimos la música. Y en mi caso particular, creo que el hecho de venir con la música como de fábrica en tu interior te obliga, o desde mi particular punto de vista por lo menos, porque obviamente no es la verdad, pero yo siento que te obliga a ser un intérprete de la realidad que estamos viviendo. Entonces, eh, siento que somos un poco un embudo, ¿no? Como que recibe un montón de información de muchos lados y termina convirtiéndolo en una canción o queriendo decir algo al respecto de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sentimos que es muy clara la mirada, que es muy necesaria la mirada, que es media urgente incluso en muchos sentidos, sobre todo en el sentido de la naturaleza, como dices tú, y de lo que está pasando hoy día a nivel planeta, que estamos en pleno siglo XXI y todavía nos seguimos disparando con los vecinos porque pensamos distinto, porque creemos que nuestro Dios es el único Dios que vale, o tantas cosas que parecen tan ridículas a esta altura que incluso hablar de proteger la tierra o proteger la naturaleza queda como en tercer plano porque finalmente no existe ni siquiera justicia social, no existe ni siquiera lo básico, ¿no? Vemos un poco más allá de las fronteras nuestras que niños muriendo de hambre y otros disparándoles para matar a esos niños, entonces como que en realidad, la mirada de los desaparecidos es una mirada urgente, una mirada de rescate de ese valor a la vida o ese respeto a la vida que los pueblos originarios de Latinoamérica, porque si bien nuestra mirada parte desde los Andes y obvio la sonoridad de la montaña y eso nos llama porque un poco está en nuestra sangre también, eh, hemos descubierto con esta posibilidad maravillosa de recorrer Latinoamérica que hay un hilo conductor entre todos los pueblos originarios o en los que estuvieron antes aquí, que toda la historia que se ha contado básicamente, que tenían muy claro que todo merece nuestro respeto porque pertenecemos a ese todo. Como dicen, no sé, por ahí se conecta Pablo, mira. Como dicen los mapuches, que es el pueblo originario principal de Chile, eh, la tierra no nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a la tierra, ¿te fijas? Entonces, finalmente, esa mirada o esa búsqueda de querer decir, atención, atención, creo que esto es lo que deberíamos estar observando como para avanzar hacia algo, ¿no? En este siglo XXI, como te decía, y no quedarnos entrampados en esto que parece un eterno repetir historias humanas una y otra vez. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Pablo, Hola, hola, ¿cómo bienvenido. están? Gusto saludarlos. No te vemos. Un Ahí te gusto, vemos. Ahí, bienvenido. gracias. Estábamos, Perdón el retraso, pero acá error en las horas, confusión en los horarios y todo el tema. no te preocupes, creo que son un par de horas de diferencia, me parece, pero Sí, bienvenido. muchas gracias. Estábamos hablando acerca de los temas que componen, de su música, y pues yo les quiero preguntar, pues su música es disfrutable, incluso hasta bailable y todo, pero también te crea una conciencia. ¿Creen que es como una responsabilidad del músico dar un mensaje? Porque actualmente muchas veces los músicos no se preocupan tanto por dar un mensaje y considero que ustedes sí al volver a las raíces. Creo que la historia de la música ha sido llevada a través de los mensajes. Son siempre misiones del artista o del músico o del escritor o del compositor o del dibujante, etcétera, del pintor, siempre tratar de llevar un mensaje, pero siempre visto desde su visión, o sea, no creo que haya una pretensión más allá de eso. Antiguamente la música era para comunicar ciertas cosas o eran escondidas en formatos de peleas ocultas, como el caso del capoeira, por ejemplo, o de danzas africanas que se escondían para ocultarse de sus jefes, qué sé yo. La música siempre ha llevado un cierto nivel de comunicación escrito entre sus líneas que muchas veces le llega a la persona, al oyente, ¿cierto? O sea, es parte de la responsabilidad del artista hacer sentir este mensaje que quiere hacer llegar, pero creo que cada persona bajo su prisma la puede interpretar de distintas maneras. Nosotros creemos tener un mensaje bastante claro bajo nuestra visión, ¿cierto? Bajo nuestra interpretación
y creo que ha sido tomado de una manera súper directa. La gente en lo opuesto ha entendido el mensaje, lo ha absorbido y creo que hoy es súper atingente y está exento de modas. O sea, yo creo que es algo que se trabaja desde del prisma de la honestidad, se trabaja desde el prisma de querer comentar algo que está ocurriendo, que nos está pasando enfrente a nuestros ojos y la verdad que muchas personas están tratando de dejarlo pasar por alto. Creo que es momento de levantar un mensaje potente con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro planeta, lo que pasa con las guerras, lo que pasa con el abandono que nosotros tenemos a nosotros mismos, la falta de empatía, ¿cierto? Que son temas súper transversales. Yo no creo que lo toquen solo músicos, escritores, pintores, políticos incluso. Tocan todos estos temas constantemente y cotidianamente. Lo que pasa es que a veces, muchas veces las personas hacen oídos sordos a mensajes claros y eso yo creo que es lo que pasa hoy día, lo que vemos con Estados Unidos, ¿cierto? Que están peleando en sus propias casas, o sea, están peleando el jardín delantero con el jardín trasero y hay una oposición súper contradictoria hacia el mismo pueblo americano. Yo creo que el mensaje final, y como decimos los chilenos, la raya para la suma, es finalmente es la falta de empatía. Yo creo que cuando el ser humano se vuelve apático, se transforma en un zombie que sigue modas o sigue culturas que no son las que se sirven. Pero cuando se sienta de otra vereda y empieza a hacer un autoanálisis o una autocrítica o empieza a abrir los ojos y entender de que no todos los mensajes son ciertos, no todas son reales, no todos los oradores hablan de una vereda correcta y empieza a tener su propia visión de estas cosas. Es gente que sale de la caja, ¿cierto? Que sale de la caja y empieza a abrir los ojos y a mirar otras cosas, ¿cierto? Claro, yo creo que esa identidad de ustedes es lo que hace que el público se identifique bastante con su música. Y pues bueno, ahorita están de estreno musical, ¿no? El pasado 5 de junio se acaba de estrenar Brotarás, en colaboración con otro super músico, máster, Vicente Jauregui de San Pascualito Rey. Cuéntenme cómo se da este nuevo tema y cómo fue la conexión con Vicente. Bueno, son ya casi 15 o un poco menos de años, 12 o 15, no me recuerdo bien, de años de amistad con Vicente. Lo conocemos desde, como te comentaba, de nuestro proyecto anterior, desde Aiken. Tocamos varias veces con él y con Capo, que era su banda original con la que lo conocimos. Estuvo ahí, fue parte de esa banda como 10 años, con Tito, que también es un gran amigo, le mandamos un abrazo. Eh, y nada, vivimos un sinnúmero de experiencias de tour, de giras, de hoteles, de escenario, en fin, también de adolescencia en muchos casos, porque éramos bastante más jóvenes. Entonces hay una bonita amistad con Vicente de muchos años, incluso en el proyecto anterior, como te decía, también participó, lo invitamos en Chile, ellos tuvieron la suerte de tocar con Capo en Chile en el año 2017, creo, 18. Y hicimos una sesión en vivo en un estudio y también lo invitamos a Vicente, también a Tito, y fueron parte de estas canciones de Aiken en ese momento. Y bueno, hoy día, con las vueltas de la vida, Vicente también está en un proyecto solista muy interesante, está sacando sus discos y sus canciones. Y bueno, nos pareció atractivo darle también un, un- un espacio a ese cariño de tantos años, de amistad de tantos años, y ofrecerle ser parte, y lo cual también nos motivó mucho, porque por supuesto que dijo que sí de inmediato y quiso hacerse parte y sumar su guitarra, que también es un talento muy particular que tiene, una sonoridad bien especial. Y su voz, en este caso, porque antes, como te decía, él solo fue guitarrista en la época en que lo conocimos, pero ahora está cantando también en su proyecto, entonces eso lo hizo aún más especial para nosotros porque que también participó cantando en la canción y dejó su huella ahí en Brotarás. Súper. ¿Y este video en particular fue idea de los tres? Los videos, mira, originalmente nacen de mi cabeza de comunicador porque tengo el estudio de comunicación audiovisual en mi ser. Pero siempre es compartido, es consensuado, es conversado sobre todo con Pablo, con mi hermano, con quien, como te decía, es con el que preparamos todo este mundo de los desaparecidos, tanto sonoro como visual. Por ahí también, no sé si has visto, hay algunos dibujitos, son dibujos que hago yo, que son parte también como de querer entregar todo un concepto detrás de la banda que no solamente sea la música, y que como te digo sale principalmente de ambos.
En este caso, bueno, la elección del lugar y todo tiene que ver un poco con esta estética del bosque, ¿no? De que todo brota, de que todos pertenecemos o venimos más bien de una semilla, que esta semilla es el elemento primigenio de la naturaleza que nos rodea, digamos, desde nosotros hasta todo lo que existe, viene primero de una semilla que guarda toda la información, que tiene toda la información protegida en su cascarón pequeñito y que además tiene que pasar por una etapa de dolor, como lo dice la canción, una etapa de quiebre, una etapa de rompimiento para poder pasar al otro lado y ver el sol, de levantar las ramas a la luz. Entonces un poco esa analogía de también el elemento que más cuidan o que más quieren los pueblos primigenios, los pueblos originarios, y la semilla en particular, es algo que protegen, es algo que están acostumbrados a cuidar porque es de donde viene la vida finalmente. Entonces, esta canción nace ahí, nace en este parque por esa sensación también de el espacio del agua, donde está Tlaloc, en fin, y cómo el agua conectaba a toda la Ciudad de México. Creo que el parque nos regaló un entorno muy particular y muy bonito para el video que se grafica un poco y lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Sí, creo que creó toda una atmósfera muy bonita, tanto la letra, la música, los visuales, todos creo que crearon algo muy, muy hermoso. Muchas gracias, Adriel. Muy amable. Y bueno, Brotarás es el 10º tema de su primer álbum, ¿cierto? ¿Vienen más temas para este álbum o vienen otras cosas cocinándose para un segundo álbum? Mira, bueno, sacamos hace súper poquito esta canción y de hecho anterior a esa fue hace, creo estar Marzo, fines de bien, marzo. fines de marzo la anterior, o sea, hemos estado marzo, ahora sacamos otra y bueno, estamos aprovechando y disfrutando el lanzamiento de esta canción, estamos viendo la reacción hermosa de la gente, estamos escuchando sus comentarios, estamos entendiendo también de que están comprendiendo lo que escriben nuestras letras, ¿cierto? Entonces, ha sido súper bonita la recepción de Brotarás. Vicente también quedó muy conforme con lo que se hizo, con el trabajo que se armó. Y la verdad que, claro, nosotros siempre estamos en un constante crecimiento musical con José, siempre aprendiendo, conociendo, aprovechando de las culturas ancestrales y todo el tema. Y claro, deberíamos de aquí a un par de meses más volver a sacar otra canción y luego posteriormente otra más, ¿cierto? Para poder dar cierre al primer disco de Los Desaparecidos, que por ahí incluso nos dijeron que les gustaría ver un vinilo de acetato del disco y todo el tema. Entonces, claro, estamos analizando todas esas aristas, pero sí, van a venir 2 lanzamientos más para poder dar cierre al primer álbum completo de Los Desaparecidos y que nos ha tenido la felicidad de poder trabajar cada una de estas canciones como que fueran singles. Y eso también se junta con lo que ocurre hoy día con la música, que estas plataformas digitales al músico le han abierto otro pensar de su música y en vez de componer 14 canciones juntas, que a veces al final de repente los músicos terminaban rápido porque los sellos los presionaban a sacar estos discos rápidamente y que tenían que tener al menos 12 canciones, entonces las 7, las 8, las 9 y las 10 ya eran casi cualquier cosa porque estaban obligados a cerrar los discos, ¿cierto? Eh, Esto ha permitido que los músicos puedan desarrollar sus ideas creativas por single y por lo tanto el trabajo que tiene cada una de las canciones es bastante diferente de cómo se trabajaban antiguamente los discos completos. Entonces nos ha permitido, como te digo, trabajar cada una de ellas detalladamente y ir sacando singles. Y cada canción ha sido tomada como un singles, que ha estado en distintas playlists de Spotify, que has tenido, le hemos podido dar el tiempo que queríamos a cada canción, ¿cierto? Para que tome como su podio, como nosotros nos gusta que sea mostrada cada canción. Así que contentos y se vienen, claro, como te contaba, 2 lanzamientos más. Sí, son 12 tracks los que decidimos hacer de este disco que se lanza en octubre. En octubre ya está terminado. Vienen, como dice Pablo, dos más. Ahora a fines de julio, agosto. Me parece que los primeros días de agosto o mediados de agosto ya debería estar apareciendo el 11.º sencillo. Y en octubre, los primeros días de octubre, el último que cierra el disco y con eso, como te contaba también al inicio, hacer una nueva gira por acá. Pablo estaría de regreso desde Chile en octubre para poder presentar el disco ya terminado en una gira nuevamente. Claro, y bueno, pues sí es muy interesante la forma en la que sacaron cada una de sus canciones porque pues es darle la importancia a cada canción
y pues también cada una tiene su esencia, entonces el público pues puede escuchar una, enamorarse de una canción y luego al siguiente mes o dentro del tiempo que saquen la siguiente, pues encantarse de la siguiente y así sucesivamente. Y Eso es lo pues ideal. bueno, los temas ya están en plataformas digitales, pero como me comentabas, que te han preguntado que si lo van a sacar en vinil, lo van a sacar también en CD, cassette, no sé, últimamente se ha dado mucho esa moda, ¿no? De sacarlo también Sí, físicamente. sí, Lo que pasa depende es un que quería poco del, sacar... Ah, perdón, dale nomás, dale nomás. sí, yo decía que depende un poco de la respuesta, obviamente, de Sí. lo que vaya ocurriendo con el público, porque por ahí leí, de hecho, ayer, en qué momento es bueno hacer un formato físico de tu música? Cuando tu público lo pide, cuando tus personas que te siguen o que lo escuchan y lo disfrutan, lo piden. Entonces, en la medida en que esa solicitud sea más grande, por supuesto que nos va a llamar la atención el desarrollarla. Hoy día hay que ser sincero, una banda nueva, una banda que presenta también su primer disco, va creciendo el interés, por supuesto, de las personas que nos siguen y van preguntando, como dice Pablo, y eso nos va motivando, por supuesto, a lo que viene. Pero también hay que ser realista, depende de esa motivación, de cuánta motivación veamos de vuelta, el Mm. hecho de embarcarse en sacar un trabajo físico, porque también no sé, yo estoy recién observando qué es lo que está pasando en México y veo que sí, que cuando hay un grupo de fans interesados, el músico sí está sacando cosas físicas, pero cuando sigue siendo un poco disperso el gusto y está repartido por todos lados, es más bien quedarse en lo digital, ¿no? Porque así hay acceso a distintos lados o llega más rápidamente. Claro, y bueno, mencionabas de la respuesta del público y en cuanto a eso, pues recientemente estuvieron de gira por Ciudad de México con la gira Rumbo al Mar, estuvieron en Texcoco con los Nunca Jamás, Aguascalientes, Cuernavaca. ¿Cómo fue la respuesta del público mexicano? La verdad que siempre el público mexicano ha sido muy cariñoso con nosotros desde el proyecto anterior que teníamos con José. La verdad que nunca hemos tenido una situación incómoda o que no haya gustado o que nos generara como preguntarnos qué pasa acá. Todo lo contrario, siempre es súper cercano el mexicano, siempre está al lado, siempre lo hemos sentido como un hermano. O sea, para nosotros la familia latinoamericana siempre está muy cerca de lo que hacemos, de la música. Y la verdad que compartir escenario con los Nunca Jamás fue muy agradable. Ellos trabajan con un equipo humano muy importante, muy lindo, muy cercano. La verdad que nos sentimos siempre como en casa. Todas las fechas estuvieron repletas de gente, por lo tanto salíamos del escenario muy llenos de vida, de energía cada vez que tocábamos arriba. La verdad que no tenemos nada que decir del público mexicano, y los dos festivales también que estuvimos, que no estuvimos con ellos, que fue el de Aguascalientes y el de Texcoco, la El Feria del Acoustic Caballo. Fest. Claro, no, tocamos en la Feria del Caballo en Texcoco y en la Feria de Nacional San de San Marcos Marcos. Sí. en Aguascalientes. Esas fechas no fueron con Nunca Jamás, fueron solo, y la verdad que igual la recepción de la gente en ambos festivales fue muy bonita, siendo muy dispares de repente de la música que nosotros hacíamos, porque nuestra música de repente tocaba una banda de rock y después veníamos nosotros. Entonces es como ecléctico el mexicano para escuchar música, porque la verdad que cualquier tipo o estilo de música que tú le pongas enfrente lo recepciona maravilloso, y si se conecta con él, más todavía, porque después se Claro. acerca a pedirte un autógrafo, se acerca a pedirte una foto, te pregunta más por la banda y se queda conversando un rato contigo para conocerte un poco más, para conocer qué hacen o saber tus redes sociales, etcétera. Así que nada, la verdad que todas las fechas que tuvimos fueron maravillosas, llenas de gente y de cariño, y agradecido una vez más de la familia latinoamericana nomás, que nos recibe. Sí, estuvo muy lindo. Yo, solo para agregarle al Pablo, creo que me quedo con el recuerdo de la Feria de San Marcos, que era en un centro cultural precioso. La Feria de San Marcos son varios escenarios gratuitos al mismo tiempo, en toda la ciudad. Se transforma culturalmente la ciudad, muy, muy lindo. Quedamos impresionados con lo bonito y lo llamativo del evento. Pero fue muy, muy gratificante ver que cuando comenzamos, por supuesto, porque como te digo, era gratuito y abierto, había, no sé, 50 personas en las sillas que estaban ahí sentados, en un espacio que, no sé, cabían 200 o 300. Y comenzó el show y la gente iba pasando por la calle y empezaba a quedarse, y empezaba a quedarse, y empezaba a quedarse, y empezaba a quedarse. Y cuando terminamos, terminaron de pie y eran casi 200 y tantas personas aplaudiendo. Entonces fue como, wow, de verdad que fue la música la que hizo todo esto, no nosotros, ¿viste? Como que sonó y simplemente ese sonido atrajo gente que quiso quedarse ahí. Eso es muy gratificante, eso se agradece mucho de México, la verdad es que
Como decía Pablo, creo que tienen una cultura de público muy importante, una cultura que bueno, que viene un poco de sus previas culturas, ¿no? De ser descendientes de culturas tan importantes y tan antiguas también, ¿no? Que disfrutan de la cultura, que consumen la cultura como algo importante para ustedes como pueblo. Eso no se ve igual en toda Latinoamérica, no se siente igual en toda Latinoamérica. Muy particularmente se siente acá en México, muy bonito se siente, como dice Pablo, el hecho de bajarse de un escenario y que se acerque una mamá con un hijo y te diga, oye, pero gracias, gracias porque no están siguiendo una moda y están cantándole algo que creo que es tan urgente que pase, que ocurra, que los jóvenes vean esto también, que vean la familia, que vean el respeto a la naturaleza, que vean lo importante que es hacernos cargo de nuestras propias acciones conscientemente como humanos hoy día, y de respetar al vecino aunque piense distinto. Si finalmente cuando el otro piensa distinto a ti, es cuando se produce la sinergia humana y las cosas se empiezan a mover. Si son capaces de ponerse de acuerdo, es cuando se crean las más grandes ideas. Cuando chocan constantemente, como lo veníamos hablando, la historia del ser humano de chocar y querer aplastar al del frente, es seguir hablando de lo mismo eternamente, es poner otra iglesia encima de la pirámide. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Mm. Bueno, pues considero que tienen un mensaje muy importante. Realmente su música es muy interesante. Y pues claro, nuestros pueblos, México, Chile, son muy cálidos, muy amorosos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que hayan tenido una linda experiencia acá. Y bueno, para finalizar, yo creo que esto se los preguntan muy seguido, pero ¿por qué el nombre de los desaparecidos? Oh, sí, lo preguntan seguido. Pero bueno, tiene que ver un poco con lo que te venía hablando, ¿no? Los desaparecidos se refiere a lo que ha desaparecido o a estos humanos que han desaparecido en concepto, a estos preceptos originarios de igualdad, de respeto, de amor, de familia, de disfrutar lo mágico de estar vivos. Y finalmente no olvidemos que estamos en una roquita azul que flota entre cientos de miles de millones de roquitas en un universo enorme. Y todo lo que está ocurriendo pareciera tan improbable, el hecho de estar vivos es algo tan improbable, científicamente tan improbable, tan difícil de que ocurra, de que tú y yo y Pablo y todos los que estamos acá estemos precisamente viviendo esta experiencia, que nos parece que eso es lo que hay que rescatar esa belleza es sumamente importante y eso es un poco el mensaje que queremos dar a través de la música también. Es más que nada todo lo que ha desaparecido, ¿cierto? Nuestra ancestralidad, nuestra conexión con la tierra, nuestro respeto mutuo como personas, nuestra empatía, nuestra humildad, nuestro foco con lo que realmente importa, lo que ha desaparecido no solo humanamente, sino que lo que hemos hecho desaparecer en la tierra, la cantidad de amazonas que estamos matando diariamente, la cantidad de combustible fósil que utilizamos, la contaminación, La todo ropa, eso es lo la que ropa. ha desaparecido. Entonces, los desaparecidos nace de ahí, de lo que era antes, de lo que venía en antaño y que queremos rememorar a través de la cosmovisión andina, ¿cierto? Que es el respeto por todo lo vivo. Ahora, también comprendemos que ocupar o ser parte más que ocupar, porque no es que lo ocupemos, sino que poner este nombre al dúo, también tiene un statement, tiene una declaración política que tiene que ver con muchas otras cosas que han pasado en Latinoamérica y particularmente en Chile y también en México, que sabemos que son trascendentes y complejas. Sin embargo, el ponerlo en la palestra y decir los desaparecidos, automáticamente te hace pensar en todo esto y hablar de todo esto y sacarlo nuevamente a flote, porque lo que sí consideramos que no debe ocurrir nunca es que alguien desaparezca en ninguna parte del planeta por pensar distinto al otro. Eso no debe ocurrir. Y eso sí está en nuestra declaración política también. Si bien no es, como te dice Pablo y yo, lo que nos convoca a ponerle este nombre al dúo, ¿no? Claro, pues vaya, es un tema muy delicado y muy importante de hablar, pero pues también Internet nos corta un poquito el tiempo y pues yo les quiero agradecer de corazón su tiempo, su espacio, el compartir su música y pues este mensaje tan importante que tienen ustedes como banda. Y pues ojalá que cuando regresen acá a México visiten Guadalajara, visiten muchas ciudades para que el mensaje llegue a mucha gente. Muchas gracias, Abril. Los invito también, aprovecho este último tiempo que queda, que nos sigan en las redes como Los Desaparecidos Oficial, Instagram, TikTok, YouTube, ahí está todo.
y estamos nosotros detrás de responder a quienes están participando. Muchas gracias por la invitación, Abril. Muchas gracias Sí, por Gracias a gracias. ustedes. Que tengan bonito día. tú también. Igual tú. Chau.